Muy buenas noches a todo el pueblo hondureño. Les saludamos hoy jueves 28 de mayo del año 2020. Bienvenido a una nueva emisión de su telenoticiero de hoy mismo, que se transmite a través de TCI. Así que le damos la cordial bienvenida y comenzamos ya con nuestro pensum informativo. Le contamos que la Asociación de Taxistas de Damlí realizaron este día un plantón de forma pacífica a la altura de la calle que conduce de Damlí hacia Tegucigalpa, donde ellos continúan pidiéndole al gobierno la oportunidad de poder trabajar con todos los protocolos de bioseguridad. Y si esta petición no se ha escuchado, que se les pueda cumplir con el tema del subsidio de 7,000 empiras, ya que ellos se encuentran en calamidad doméstica. Escuchemos a Carlos Mascareño. Estamos firmes, ¿verdad? Y decirle a los compañeros en Tegucigalpa que han sido reprimidos, que ánimo, que aquí estamos con ustedes, ¿verdad? Y mientras no haya respuesta para todo el gremio, no nos vamos a mover y estamos apoyándolos aquí en Danlí. Nadie se mueve mientras no haya respuesta de parte del gobierno. Creo que es una mala voluntad de parte del gobierno, ¿verdad? Como ellos saben que las ciudades más fuertes son Tegucigalpa y San Pedro, quieren engañar prácticamente a los compañeros, pero la dirigencia ha sido clara y aquí, como dice el dicho, todos en el suelo, todos en la cama. Si le dan a uno, le dan a todos, o si no, que mejor no le den a nadie, pero vamos a seguir en las calles. Es así que la Asociación de Taxistas de Damlí detalla que van a continuar con estas acciones, ya que estas protestas pues son de forma indefinida hasta que no consigan un verdadero acuerdo con el gobierno de la República. Ahora trasladamos micrófonos con nuestro compañero Omar Valenzuela hasta la ciudad de Los Pinos, Ciguatepeque. Buenas noches, Kenia. Gusto saludarle en una Ciguatepeque que ha llovido toda la tarde y pues debido a esto hay una persona desaparecida que estaba haciendo algunas labores en una quebrada en la ciudad de Ciguatepeque y hasta el momento se reporta como desaparecida, arrastrada por el río Calan, y aún el cuerpo de bomberos continúa su búsqueda. En otros temas, aquí no se presentan dificultades, según tenemos entendido con el doctor pues Arley Cruz, miembro de CODEN, de que las pruebas PCR como también las pruebas rápidas se van a continuar pues realizando en la ciudad. Bueno, las pruebas rápidas desde inicios de la pandemia, sugerencia de un grupo asesor, hablamos de neumología, de intensivistas, de medicina interna, sugirió al CODEN que se invirtiera, la corporación municipal invirtiera en pruebas rápidas. Se llevaron 2 reuniones simultáneas, una para solicitar a la empresa privada respaldo, que lo ha dado hasta la fecha, más otras que compró la corporación municipal. Por lo tanto, en relación a pruebas rápidas, CODEN Ciguatepeque, podemos decir que tenemos abastecimiento. Si este es el comportamiento, como vamos al día de hoy, tenemos abastecimiento. ¿Cuál es el problema que se tiene? Que son altamente sensibles, pero poco específicos. ¿Qué significa? Que vamos a alcanzar el número de PCRs que nos tenga asignado la departamental. Las PCR que sí se están realizando en Ciguatepeque también. Claro, se está realizando, pero siempre tomamos en cuenta muchos parámetros. Por ejemplo, 1, procedencia del paciente o nexo. 2, evolución del cuadro clínico. Y tercero, que es uno de los que nosotros siempre, y el que le damos más importancia es el nexo o contacto directo. Es así como se toma la determinación para optimizar si nos vamos con una prueba rápida o de un solo optimizamos la PCR que nos da el Ministerio de Salud Pública. Bueno, muchas gracias, doctora Arley Cruz, regidor, pero también miembro del CODEN en la ciudad de Ciguatepeque. Con esta información voy con usted, Isaac Calix, hasta las islas de la Bahía. Buenas noches. Buenas noches, Omar Valenzuela, televidente del noticiero Soy Mismo. Hoy hemos dialogado con la directora del Hospital Roatán, la doctora Stacy Zúñiga. Roatán todavía continúa con un caso confirmado de COVID-19, pero es un caso controlado hasta los momentos. Y hoy que visitamos el Hospital Roatán fue para consultarle a la directora del hospital si se mantiene o si se tiene el tratamiento maíz o el tratamiento catracho para COVID-19, y nos ha comentado que del tratamiento maíz no se cuenta con microdacin y del tratamiento catracho no se cuentan con hidrocloroquina, así nos confirma la directora del hospital, Stacy Zúñiga. En este momento el hospital tiene parte del medicamento y estamos en espera de otra parte del medicamento. Entonces en este momento se está viendo cómo se va a completar todo el tratamiento.
Hace una hora y eso estaba en comunicación con Almacén Central sobre la hidroxicloroquina, que ya nos van a enviar parte de ese tratamiento, y hay otro medicamento que lo teníamos que hacer por cotización con farmacias privadas, entonces estamos esperando ya la información con ellos. Esto era lo que manifestaba la doctora Stacy Zúñiga. No está completo ninguno de los dos tratamientos para COVID-19, ni el catracho ni el tratamiento maíz acá en Isla de la Bahía. Todavía se mantiene con un solo caso hasta los momentos acá en el departamento insular. Con esta información yo traslado micrófonos a nuestro compañero Ramón Rojas hasta el departamento de Copán. Buenas noches Isaac Calix, amigos televidentes de Hoy Mismo Estelar. Buenas noches, Honduras. Mire, el director del Hospital Regional de Occidente, el doctor Juan Carlos Cardona, asevera que el aumento acelerado de casos de COVID en Santa Rosa de Copán se debe a que las personas no están atendiendo las medidas de bioseguridad. Escuchemos al galeno. Es una mezcla, creo yo, de lo que iba a pasar por el descuido que ha habido de tomar acciones como ciudad y también de índole personal, porque se le ha perdido el respeto al coronavirus. Hemos visto incluso personal del hospital, llámese técnicos, enfermeras, médicos, que incluso hay contaminados, que aquí exigen todas las medidas, pero se descuidan al salir. Hasta ahí las declaraciones del doctor Juan Carlos Cardona, director del Hospital Regional de Occidente, abordando este tema que preocupa en Santa Rosa de Copán, el acelerado casos de COVID contagiados en los últimos 3 días. Con este informe viajo hasta la capital de la República con Edgardo III. Buenas noches, Edgardo. Gracias, Ramón. Buenas noches a usted y a todo el pueblo de Santa Rosa de Copán, así como a todo Honduras. A esta hora de la noche les puedo informar que en la colonia Los Robles hay un caso de una persona junto a 14 más estilistas de cuando comenzó todo esto del COVID-19 en el país, pues se cerraron todos los establecimientos. Ellos decidieron incursionar en el rubro de la abarrotería y rumores de vecinos señalaron que en ese sector había un caso de COVID-19 y esto les ha venido a afectar a ellos en la venta de estos productos básicos de la canasta. Escuchemos qué nos dice Mayra. Estamos ubicados en la colonia Los Robles. Debido a la situación que estamos viviendo en nuestro país, somos 15 estilistas que nos emprendimos esto de un día para otro porque tenemos que sobrevivir. Pero personas inescrupulosas aquí en Los Robles se han dedicado a correr la voz de que aquí en este lugar hay una persona con COVID que la tenemos aislada, cosa que no es cierto. Entonces aprovecho esto para desmentir eso, invitar a todas las personas a que nos visiten, ya que contamos con una gran variedad de frutas y verduras y abarrotería, todo fresco, comprado diario. Ahora, Mayra, ¿cuáles son esas medidas de bioseguridad que se están tomando aquí en este sector y también en la sala de belleza, donde este proyecto piloto no abarcó su salón, pero usted ha decidido comenzar con estas medidas de bioseguridad? ¿Cuáles son? Bueno, si se puede ver a la entrada tenemos la alfombra para limpiarse, tenemos los espacios marcados para que las personas no se nos amontonen, tenemos la rotulación, no aceptamos personas sin mascarilla, también tenemos el gel. Igual en el salón, yo no salí en el proyecto piloto, la verdad solo salieron 15 salones y el mío no, pero nosotros abrimos y tomando todas las medidas del caso, estamos trabajando, invitando a todas las personas que nos visiten en Michelle Belleza y más. Solo abrimos una sucursal de las 2 que tenemos. Abrimos la principal, que está en Colonia Los Ángeles, donde invitamos a toda nuestra clientela, que tenemos excelentes promociones. El llamado de Mayra Cano es para los vecinos y para los clientes tanto de la abarrotería como del salón de belleza, ya que dentro de este prototipo de apertura de salones de belleza, ella no salió dentro del listado, pero ella comenzó con sus prototipos de bioseguridad. Desde aquí, desde el centro de la ciudad, nos vamos hasta Choloma con nuestro amigo Daniel Mejía.
Muchísimas gracias. Buenas noches, compañero Edgardo. Buenas noches, televidentes de Noticiero Hoy Mismo, a través de la señal de TSI. Bueno, sumamente preocupados aquí en el municipio de Choloma. 240 casos se registran en las últimas horas en la ciudad de La Maquila. Quien los da a conocer, la doctora Carla Rivera, coordinadora de salud del municipio de Choloma. Se nos han confirmado, ¿verdad? Hasta el día de ayer tenemos ya 240 casos confirmados en el municipio. Vemos que a raíz de todo esto que ha estado pasando a nivel nacional, vemos que en las últimas 3 semanas se ha disparado la curva, evidentemente. Ahorita el nivel de contagio es mayor en muchas de las comunidades, por eso nosotros le exigimos a la población pueda seguir con las medidas de prevención. Esto es lo que podemos informar desde el municipio de Choloma, pero vamos a una breve pausa comercial. Ya regresamos a través de su señal de TSI. El precio del combustible es presentado gracias a Didemo Honda, la marca de motos número 1 en el mundo. El precio de los combustibles en Tegucigalpa: gasolina super 19.05 lempiras, gasolina regular 16.99 lempiras, diésel 14.38 lempiras, queroseno 8.80 lempiras, gas vehicular 34.38 lempiras, gas LPG 230.83. El precio de los combustibles en San Pedro Sula: gasolina super 18.52 lempiras, gasolina regular 16.46 lempiras, diésel 13.83 lempiras, queroseno 8.25 lempiras, gas vehicular 31.27 lempiras, gas LPG 209.68 lempiras. El precio de los combustibles fue presentado gracias a Didemo Honda, la marca de motos número 1 en el mundo. Una mujer identificada como Fidelia Mendoza Mendoza, de 44 años de edad, murió hoy en la colonia Altos de los Laureles de varios impactos de bala que le infirieron desconocidos. La Unidad de Control de Riesgos Sanitarios de la Dirección Policial de Investigación realizó hoy una inspección a varias farmacias y comercios en la capital, previo a la apertura inteligente de negocios en el país para verificar el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad que se requieren. En el municipio de Talanga, Francisco Morazán, la policía detuvo a un hombre de 33 años, originario de Choluteca, acusado por el delito de parricidio por la muerte de su esposa, Santos Lucía Flores Cruz, de 25 años, a quien mató de varios machetazos por celos. La Secretaría de Agricultura y Ganadería realizó hoy una inspección a la Feria del Agricultor en la colonia Villanueva de Tegucigalpa para verificar que en el centro de abasto se tengan todas las medidas de bioseguridad necesarias para una apertura inteligente de negocios los días jueves y viernes. El Ministerio Público inició una investigación contra una mujer que aparece en un video que se hizo viral en las redes sociales maltratando a un adulto mayor. Tanto la víctima como su agresora han sido identificados plenamente y en los próximos días se tomarán las acciones correspondientes. Para Noticieros Hoy Mismo, Elvira Espinal. Bien, muchísimas gracias. Bajo una agradable lluvia en San Pedro Sula presentamos la siguiente información, y es que en el municipio de Puerto Cortés, en la base naval, se han registrado 20 casos positivos de COVID-19, por lo que se ha tomado la decisión de poner en cuarentena prácticamente a todo el personal de este centro naval en Puerto Cortés. Escuchemos al doctor Obdulio García, él es asesor del CODEN en Puerto Cortés. Tenemos lo que es la base naval y la Escuela de Estudios Navales, que queda contigua a la base naval, y debido a que ellos tienen una relación bastante estrecha durante sus actividades, el CODEN de Puerto Cortés tomó la decisión de ponerlos en cuarentena a las dos instituciones, porque ya tenemos confirmados 30 casos, las cuales se encuentran aislados. Gracias a Dios todos, no hay ninguno de gravedad, y todos están recibiendo ya actualmente su tratamiento prescrito por la Secretaría de Salud. Nosotros tenemos un problema,
y es que la base naval de Puerto Cortés ha estado apoyando en las actividades de entrega de alimentos en San Pedro Sula. Entonces todos los días un contingente de 50 soldados partía hacia San Pedro a esta actividad. Posteriormente, cuando terminaban la actividad, regresaban nuevamente al puerto. ¿Esta cuarentena qué significa específicamente? Que dentro de la Escuela de Estudios Navales, como la base naval, no puede entrar ni salir ningún personal, ni oficiales, ni la escala básica, ni el personal auxiliar que se encontraba trabajando en la misma. Bien, y mañana se va a realizar una nueva intervención, tanto en la base naval como en el Centro de Estudios Navales, para realizar más pruebas PCR y así pues determinar si se encuentran otros casos positivos. Con más información, nuestro compañero hacia Choluteca. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, queremos decirles que aquí en Choluteca tenemos una temperatura de 28 grados, pues ha llovido copiosamente. Las calles en el centro se han convertido en un río. Pues hasta este momento, pues es lo que podríamos manifestar, esperando que no vayan a haber incidencias. Bien, vamos a nuestra información en materia, y es que hoy hubo por segunda vez una toma por parte de los taxistas en el eje carretero, precisamente a la salida de San Marcos de Colón, Guasaule, Tegucigalpa y Choluteca, un lugar estratégico del cual pues llegó la policía antimotines y violentamente ha realizado un desalojo con agresiones a los taxistas y también a periodistas. Una situación pues que se vivió bastante violento aquí en el sur del país. Así lo manifiesta uno de los taxistas. Un argumento tirando bombas lacrimógenas, hay daños. ¿Quién va a pagar los daños de las unidades ahí? Porque esas bombas golpean humanos. A un compañero de ustedes de periodismo también fue golpeado, que le quisieron arrebatar la cámara. Ustedes pueden ir a verificar ahí. Eso es definitivamente no hay derecho en Honduras. Eso es lo que nos manda el gobierno a nosotros, una dictadura directa. Tenemos derecho a trabajar. ¿Por qué no dicen nada de las empresas esas que andan los buses amarillos sin ningún tipo de bioseguridad para que puedan trabajar y nosotros solo nos ponen condiciones? Y ahí vienen, ustedes pueden ver los elementos de la policía que empiezan a gasear cuando van pasando, pues, como dejando marca. Ya viene también el otro camión. El periodista Alejandro Aguilar pues fue agredido, fue tratado pues de una manera feroz por parte de varios policías, y así no solamente Alejandro, sino que varios periodistas más, por lo que se pide a los señores de la institución policial para que se tenga más cordura y respeto, sobre todo para nuestros medios. Bien, vamos a ir hasta La Ceiba con nuestro compañero Gustavo Bustillo. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo está el clima por ahí y el ambiente? Buenas noches. Buenas noches, compañero Javier Palma. Es un gusto saludarle. Pues acá en Ceibita la Bella, una leve llovizna sobre la ciudad, pero nada de preocuparse. Hoy la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha realizado la captura de 4 ciudadanos por suponerlos responsables o ser parte de la estructura criminal MS-13. Veamos. 4 miembros de una estructura criminal fueron detenidos este día en posesión de armas de fuego y dinero en efectivo por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Estas 4 personas mantenían atemorizadas al sector comercio de esta ciudad por amenazas con notas extorsivas, pero que la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, por medio de investigaciones y seguimiento, le da detención a 2 féminas y 2 hombres mayores de edad en la colonia Las Delicias, de nombre Nabil Alberto Velázquez Orellana, de 23 años, alias El Beto, encargado de la recolección de dinero producto de la extorsión, la cual la realizaba mediante amenazas e intimidación a los diferentes negocios. Darlene Lisbeth Velázquez Orellana, de 18 años de edad, alias La Flaca. Angélica María Martínez Padilla, de 18 años de edad, alias La Chaparra. Ambas féminas son miembros activos de la Mara MS-13 y encargadas de la recolección de dinero producto de la extorsión y la entrega de notas extorsivas a diferentes negocios. Noel Osmer Hernández Flores, de 21 años de edad, alias El Gigante. Esta persona es el encargado del sicariato y extorsión para la Mara MS-13 en esta ciudad de La Ceiba. Los detenidos serán puestos en manos de las autoridades competentes para su proceso judicial, informaron las autoridades. En La Ceiba, Naún Monge, Noticieros Hoy Mismo.
Esta es la información en torno a esta captura de estas 4 personas hoy en Ciudad Puerto de la Ceiba. Antes, a mis espaldas, como usted puede observar, se encuentra el circuito 308, específicamente sobre la avenida La República en Ciudad Puerto de la Ceiba. Está sin fluido eléctrico, algo que lamentamos todos los ceibeños. Y no solo este circuito, muchos otros circuitos a esta hora de la noche están sin fluido eléctrico. Vamos a una pausa comercial en Noticieros hoy mismo. En el escenario de mayor expectación, porque es aquí, en el laboratorio de diagnósticos clínicos del Seguro Social en la capital, donde se procesan un importante número de pruebas, no solo rápidas, sino que también las pruebas PCR para confirmar si una persona está contagiada o no de este nuevo coronavirus. ¿En cuánto tiempo estaríamos teniendo ese resultado? Anda en aproximadamente unos 10 minutos. Se introduce el hisopo. ¿Cuánto se debe de introducir el hisopo? ¿Cuánto lo introducen? Llega hasta la pared de la nasofaringe. No estigmaticen ni al personal médico ni a aquellas personas que están infectadas. O sea, me deja helado con lo que me dice. O sea, a 2 semanas después de entrar a la fase 5, y la fase 5 es el momento de colapso del sistema sanitario. No podemos permitirnos llegar a la fase 5, en la cual ya hay un desbordamiento de casos. Solo 30-30 y nadie más. Un sanpedrano grabó ayer una bolsa llena de equipos de bioseguridad usados con las que atienden a los pacientes COVID abandonada en el bulevar que conduce hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, y que los vecinos tuvieron que recoger para evitar contagios, pero hoy todavía había batas, mascarillas y guantes tirados en la calle. En las próximas 2 semanas, las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula habilitarán un espacio extra para atender pacientes que den positivos por COVID-19. En el espacio que nos liberó el Ministerio Público, se está construyendo aceleradamente una nueva unidad de UCI con capacidad para 21 camas y 150 camas en el segundo piso, lo que viene a dar respuesta a los derechohabientes. Con esto, el Seguro Social, el Hospital Regional, va a subir más o menos a unas 230, 240 camas para tratar el COVID, y vamos a tener más de 30 cupos en la unidad de cuidado intensivo. Con el objetivo de cuidar la salud de los sanpedranos, la alcaldía municipal comenzó a distribuir mascarillas en el barrio Cabañas y Medina con el objetivo de que la población las utilice y así evitar que el COVID-19 se siga propagando. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas capturó a El Negro y a La Juan, supuestos miembros de la Mara Salvatrucha en la colonia Asentamientos Humanos sector Rivera Hernández, por el delito de extorsión en perjuicio de comerciantes, según las autoridades policiales. Jason Maldonado, Noticieros, hoy mismo. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Banco Ficosa. Con su nuevo servicio depósito móvil de cheque, lo puedes realizar en tu celular a través de la app Ficosa, de forma ágil, segura y gratuita. Banco Ficosa, tu salud está en tus manos. Estamos a punto de entrar a la fase 5 del COVID-19, que implica que hospitales estarán abarrotados. Así lo advirtió hoy el jefe de la unidad de epidemiología del SINAGER. En cuarentena, base naval de Puerto Cortés, porque 30 de sus miembros salieron positivos de COVID-19. En su segundo día de protestas, los taxistas exigieron un bono compensatorio y que les permitan trabajar. El gobierno definitivamente no los quiere escuchar. Quienes pudimos estar sobreviviendo, gracias a Dios que hemos pasado, pero hay compañeros que están en calamidad definitiva. Protestan pobladores en San Pedro Sula porque en medio de la pandemia han vuelto los apagones. Estamos organizándolo, es posible para quitar los contadores y se los a tirar a las oficinas de H, porque no aguantamos. En medio de estrictas medidas de bioseguridad, reciben su título graduado de la Universidad Nacional en el Valle de Sula. Segundo día de vandalismo y saqueos en Minneapolis, Minnesota, por muerte de afroamericano al ser arrestado por policías. Los titulares fueron presentados por Banco Ficosa. Con su nuevo servicio depósito móvil de cheque, lo puedes realizar en tu celular a través de la app Ficosa, de forma ágil, segura y gratuita. Banco Ficosa, tu salud está en tus manos. Este es su noticiero hoy mismo, con Edgardo Melgar.
Los taxistas volvieron a la carga en su segundo día de protestas en la capital y otras ciudades del país como Choluteca, exigiendo un bono compensatorio y que se les permita trabajar. Estos son los detalles. La noticia del día es presentada por el nuevo Bronco Pulmin D. Bronco Pulmin D te recuerda usar frecuentemente gel antibacterial, incluso cuando uses guantes. Como ocurrió ayer, desde muy temprano, los taxistas interrumpieron el tráfico vehicular en las salidas a Olancho, Valle de Ángeles, los bulevares Kuwait y Fuerzas Armadas, además en la colonia Kennedy y la entrada principal a Residencial Plaza y la colonia La Joya. Por favor, pónganse la mano en el corazón, en la conciencia. No es para nosotros los viejos, si nosotros aguantamos, yo me chupo un confite y me tomo tres vasos de agua, ahí agarro agua así, me la tomo y ya paso el día, pero el niño no lo puede pasar. Hay compañeros que tienen cáncer, hay compañeros que son diabéticos, hay compañeros que son hipertensos, hay compañeros que los dializan. Realmente el Estado no nos ha dado ninguna solución, el gobierno definitivamente no los quiere escuchar. Quienes pudimos estar sobreviviendo, gracias a Dios que hemos pasado, pero hay compañeros que están en calamidad definitiva. Esta nueva jornada de constantes bloqueos de calles dejó varios detenidos del gremio taxista. Se registra 6 personas que han sido detenidas. Las autoridades policiales confirmaron que después de estar detenidos por unas horas, los 6 taxistas capitalinos fueron dejados en libertad. Marlon Reyes, Noticieros Hoy Mismo. Edgardo Tercero tiene más información a esta hora de la noche. Edgardo, adelante. Gracias, licenciado Melgar. Buenas noches a usted y al pueblo hondureño. Así es, el equipo de periodistas de Noticieros Hoy Mismo se desplazó hasta la UMEP número 1, más conocida como el Core 7. El portavoz de esta estación policial nos confirmó la liberación de estos 7 transportistas. Así es, a raíz de varias manifestaciones que se dieron en el sector de la capital, se detuvieron 7 personas del rubro de taxistas, ¿verdad?, por diferentes motivos, unos por decreto de emergencia y otros por faltarle respeto a la autoridad. Estas personas fueron detenidas en horas de la mañana y fueron llevados a una estación policial del Manchén y en horas de la tarde fueron liberadas. ¿A qué hora fueron liberadas estas 7 personas, inspector? Las personas fueron liberadas a eso de las 15, 16 y 17 horas del día. Esto es lo que le puede informar, licenciado Melgar. A esta hora de la noche, los 7 transportistas fueron liberados a eso de las 3 de la tarde. Con este contacto, regreso hasta el Centro de Noticias de Televicentro, a los Noticieros Hoy Mismo. La noticia del día fue presentada por el nuevo Bronco Pulmin D. Bronco Pulmin D te recomienda evitar tocarte la cara, especialmente los ojos, la nariz y la boca. En una semana se duplicarían los casos críticos de COVID-19 en los centros hospitalarios. Así lo advirtió hoy el médico internista y consultor de Noticieros Hoy Mismo, el doctor Omar Videa. Está en la información. El panorama es negativo. Los casos críticos por COVID-19 en una semana llegarán a 1000 según el doctor Omar Videa. De existir la capacidad logística del Estado en camas, yo esperaría de que para la próxima semana, o sea, dentro de 7 días, nosotros estemos teniendo aproximadamente 1000 personas hospitalizadas por COVID-19 en una condición crítica, que duplicaría el número de 523 que se lleva hasta el momento. En las últimas 24 horas han sido hospitalizadas en centros asistenciales 50 personas con COVID-19. En los últimos días hemos visto cómo se ha incrementado el porcentaje de hospitalizados de manera diaria. En el último reporte vimos que en 24 horas habían contabilizado 50 casos nuevos que se han hospitalizado en los centros asistenciales a nivel nacional. Y lo que preocupa de esta situación es que un paciente hospitalizado por COVID-19, aproximadamente su estadía de hospital es de 10 a 14 días. O sea, no habrá un recambio, sino que cada medio mes para que una persona ocupe una de las camas disponibles. En el Hospital San Felipe, en la capital, el Sindicato de Trabajadores reporta un 50% de ocupación en las salas para pacientes con COVID-19. Bueno, indiscutiblemente, como les decía, ahí el 50 pacientes equivale, ¿cómo se llama?, a un 50% en cada una de las salas, y eso equivale que tenemos que protegernos porque si no vamos a continuar viniendo a los hospitales y tenemos que estar aislados de nuestra familia. Expertos recomiendan al gobierno fortalecer los hospitales regionales para descongestionar las salas de COVID-19 en los principales centros asistenciales en las grandes ciudades del país. Jackie Redondo, Noticieros Hoy Mismo. Estamos a las puertas, atención, estamos a las puertas de la fase 5, que implica
una masiva aceleración de contagiados a nivel nacional. La fase 4 es la que estamos todavía, es esta fase de contagio comunitario, que no se sabe quién lo tiene, pero ya la fase 5 es donde los hospitales pueden estar abarrotados, el personal médico, si no hay rotación, obviamente estará abrumado, cansado, mucho de este personal también contagiado. ¿Y quién ha dicho esto? Bueno, nada más y nada menos que el jefe de epidemiología del Sistema Nacional de Emergencia, de SINAGER. Aquí lo escuchamos. Realmente yo diría que estamos como tocando las puertas a esa fase 5, producto del análisis de la incidencia que estamos haciendo y las visitas de monitoreo que realizamos también a través de llamadas telefónicas a los distintos hospitales de la ciudad de Tegucigalpa, y hemos encontrado un incremento importante en el número de ingresos y del estado de salud de las personas que ahí se encuentran. Doctor, ¿qué significa entrar en esta quinta fase de la epidemia? Podría ser que, de acuerdo al modelo matemático que se ha propuesto a través de la Unidad de Vigilancia de la Salud, estaríamos entrando en un momento de alta incidencia porque la transmisión es bastante acelerada en este momento. De tal manera que si tenemos muchos casos ambulatorios, de hecho vamos a esperar muchos casos que llegarían tarde a las unidades de cuidados intensivos o a los hospitales y poderles detectar con un cuadro clínico que difícilmente podríamos atender. Y si el número de estas personas con cuadros clínicos graves se incrementa, entonces la capacidad instalada actualmente no va a dar esa respuesta que espera la población. ¿Colapsarán los hospitales si entramos en esta fase 5? Bueno, no sé si llamarle colapsar, pero ese es el término que se utiliza comúnmente. Yo diría que estarían muy abarrotados desde ya. Desde esta última semana hemos visto un incremento importante de casos, o sea, entran, salen y se va incrementando. La tendencia es incrementar y eso podría llevar, sumado al hecho del cansancio y al agotamiento del personal de salud, más la enfermedad que ataca a estos mismos compañeros, podríamos llegar a una situación como la que usted menciona. En unos minutos, aquí en el noticiero, el doctor Omar Videa, con todo lo que nos ha dejado esta última semana epidemiológica, esta última semana con el COVID-19. ¿Es la semana? La semana número 11. Ya estaremos con el doctor Omar Videa. La semana número 11, ¿qué nos ha dejado? ¿Cuáles son los datos que nos trae el doctor Omar Videa? Y sobre todo, por supuesto, también las proyecciones y su análisis. Antes de esto, hacemos un contacto con una entrevista, de estas entrevistas que son difíciles en realidad. Aquí en el noticiero hemos mostrado cualquier cantidad de trabajo que realizan las enfermeras profesionales, auxiliares, técnicos, especialistas, médicos, etcétera, que están no solo en los centros de salud, no solo que van como equipo comunitario en busca de los casos, no solo los que están en los equipos de respuesta que hacen el abordaje cuando se confirma un caso, sino que por supuesto los médicos que están ahí y las enfermeras atendiendo a los pacientes con COVID-19. Algo que nos decía el doctor Haroldo López, ayer cardiólogo, que es algo perturbador ver cómo los pacientes están falleciendo en estas salas de unidad de cuidados intensivos. En el hospital del tórax, por ejemplo, aquí en Tegucigalpa, el martes murieron 5 personas. Ayer murió una y hoy, en el transcurso del día, habían fallecido, no sé todavía el dato a esta hora de la noche, pero ya habían fallecido 3. Estamos hablando de 9 personas en 3 días. Entre martes, miércoles y hoy jueves han muerto 9 personas en el Instituto Nacional del Tórax, aquí en la capital. 9 personas. Entonces, lo que quiero decir es que hemos tratado de contribuir también para que a todas estas personas y todo este personal se le entregue el equipo de bioseguridad y estén protegidos al momento de hacer este trabajo, que es arduo, que es un monstruo con el que nos estamos enfrentando. Ya lo decía el doctor Mario Mejía, estamos entrando a esta fase 5. Y
Y destacamos también mucho la labor que se ha realizado en el trabajo de campo, en la calle, casa por casa. Todos los días mostramos aquí el personal, sobre todo en el norte del país, que está haciendo este trabajo. Hemos entrevistado incluso a las brigadas médicas. El domingo en 30:30 la señora ministra estuvo con su equipo diciendo lo que se está haciendo aquí a nivel del Distrito Central, Francisco Morazán y el resto del país, con esta atención comunitaria y esta atención de primer nivel, que para nosotros aquí en Hoy Mismo es la clave para salir de esta situación. No solo se trata de tomar las medidas de bioseguridad, las propias, las nuestras, las responsables de cada uno de los ciudadanos. Es por supuesto que es en parte eso, pero lo otro tiene que ver con que estén los centros de salud con el personal necesario y que ese personal esté protegido con su equipo de bioseguridad y que tenga el tratamiento maíz para entregárselo a los pacientes. Esa es la combinación, esa es la estrategia. No funciona una sin la otra, son las dos, es una cosa amarrada, es una cosa en equipo. Pues bien, pero también hemos mostrado casos como el de la enfermera de esta noche que entrevistamos, una enfermera que está en la zona norte del país, en un centro de salud. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias por aceptar esta entrevista. Le agradezco mucho, sé que es un momento difícil para usted y para todas sus compañeras de trabajo. Usted está en un centro de salud en San Pedro Sula, ¿correcto? Así es. ¿Cómo me puede describir, por favor, a nuestros amables televidentes, cómo es un día a día en un centro de salud en medio de esta situación del COVID-19? Pues tenemos días donde es bien concurrido, por lo menos los primeros días de la semana. Estamos trabajando en vacunación, todos los niños se vacunan, planificación familiar y atendiendo a los pacientes que están en tratamiento de tuberculosis. Hay días que ya disminuyen la llegada de mamá con niño, planificación, como ser los días ya jueves y viernes, ya baja un poquito la cantidad de pacientes. O sea que en este centro de salud ve diferentes enfermedades, ven adultos y ven niños. Y también ven eventualmente pacientes sospechosos de COVID-19. Directamente no se atiende, sí llegan buscando la atención, pero nosotros lo referimos al Colegio de Ingenieros. O sea que a usted le ha tocado atender pacientes que tienen algún síntoma. Ellos llegan refiriendo de que tienen un síntoma y como ellos escuchan de que cuando se sienten un malestar vayan al centro de salud más cercano, entonces por lógica ellos van buscándonos. Muy bien. Y usted ahí, estimada amiga, que por razones de seguridad obviamente y de protección de su trabajo y por protección también para evitar una estigmatización del trabajo que realiza ella, evitamos identificarla, por supuesto. Usted cuando llegan los pacientes con algún síntoma, ¿cuál es el síntoma que generalmente presentan estos pacientes que llegan ahí a su centro de salud? Por lo general ellos refieren dolor de garganta y que ellos tienen congestionada la nariz y que hay un poquito de fiebre. Ustedes les dan ahí en el centro de salud, que entiendo que es la atención comunitaria, que es la atención de primer nivel, le dan tratamiento, este tratamiento conocido como maíz, que es precisamente para pacientes que empiezan a presentar los primeros síntomas. No, no lo tenemos. Por eso lo referimos al Colegio de Ingenieros. Esa es la instrucción que tienen ustedes, que un paciente con algún síntoma se vaya al Colegio de Ingenieros en San Pedro Sula. Así es. Pero cualquier persona con síntoma que llega a su centro de salud, usted le dice, aquí no lo podemos atender o lo podemos atender, pero poco podemos hacer por usted. Así es, nosotros tratamos de amablemente explicarle de que no tenemos los medios cómo solventarle su problema, ¿verdad? La dificultad para ellos es trasladarse allá, ya que no cuentan con un vehículo y no hay transporte público. Esa es una de las razones que hemos visto aquí en el noticiero, que se repite con muchos casos de pacientes con COVID-19 o sospechosos de COVID-19, no solo en lugares como San Pedro Sula, que imagínese está en una de las ciudades, la segunda ciudad más importante del país en cuestión poblacional,
sino que está ocurriendo también mucho más, con mayor incidencia en el interior del país. Es decir, no tenemos transporte público en este momento por las razones que todos sabemos, y entonces es difícil que se puedan movilizar a un centro de salud o a un hospital regional. Lo lógico es ir a la atención médica más cercana. En este caso es un centro de salud, como el caso que maneja la enfermera que estamos entrevistando hoy. Y en ese sentido, usted lo que quisiera, es evidente, es poder tener el tratamiento y proporcionárselo inmediatamente para facilitarle al paciente la atención en primer lugar, que sea una atención rápida, oportuna, porque entre lo que decide irse para el colegio de ingenieros o llegar al colegio de ingenieros y que allá lo atiendan y le den una receta y todo lo demás, puede pasar, no sé si el mismo día o quizás 1 o 2 días más. ¿Cuál es la experiencia que usted tiene en ese sentido? Bueno, la experiencia es que algunos pacientes, tuve uno que regresó 3 semanas después y me dijo, señor, no fui, tomé jengibre con limón, creo que llegó el martes de esta semana llegó. Y algunos pacientes, pues muy amablemente, ellos se van y otros, la verdad, que se van molestos. ¿Por qué? Porque esperan que ustedes les den el medicamento. Así es, así es. Ustedes tienen, por ejemplo, del cuadro de maíz, de la fórmula de maíz, uno de los componentes es acitromicina, y entiendo que la acitromicina está dentro del cuadro básico. ¿Ustedes tienen acitromicina? Acitromicina, sí hay. Yo no soy en farmacia, pero sí yo sé que hay. Hay acitromicina. ¿El microdacin o la ivermectina o la vitamina, la zinc, tienen? No. Ninguna de las otras 3 tenemos. O sea que si el componente de la fórmula son 4 medicamentos, ¿tienen 1 de 4? Así es. ¿Usted quisiera tener ese tratamiento para entregárselo a los pacientes, obviamente, que llegan en busca de salud a su centro de salud? Claro que sí, eso sería muy necesario. Más que tenemos pacientes en tratamientos tuberculosis que ya son mayores, entre 50 años en adelante. Y si un paciente de tuberculosis se nos llega a complicar, ya con 2 cosas. Y el dengue además también, ¿verdad? Así es, también lo del dengue. ¿Tienen equipo de bioseguridad para protección de ustedes? Hasta la segunda semana de abril nos llevaron un poco de equipo. De ahí hasta esta semana ya nos aumentaron un poco, pero son 2 batas por semana. ¿Y mascarilla? Mascarilla sí, siempre hemos manejado la quirúrgica y la 95, esa siempre le hemos tenido. Lo que es guantes también siempre hemos tenido, pero ya lo que es gorro y batas no lo hemos manejado. ¿Lo necesitan? Hasta ahorita en la pandemia. ¿Lo necesitan? Claro que sí, porque en el área de vacuna la compañera es donde más se acerca a la mamá y al niño. En el área de planificación, pues hay que acercarse para aplicarle la inyección a la paciente. Entonces nos acercamos a más de la distancia que deberíamos. ¿Cuál sería esta noche su llamado a las autoridades en función de que usted está ahí en el campo? Es decir, no está en una oficina, no está haciendo análisis de gráficas y esas cosas, sino que está ahí en el centro de salud día a día o en turnos alternos, como sea, pero o días alternos. ¿Cuál sería su llamado? ¿Qué es lo que usted quisiera? Bueno, yo creo que el llamado es que nos pongan un poquito más de atención a los centros de salud, ya que en nuestro centro de salud hay un empleado que salió positivo de COVID. A nosotros no nos aislaron, no nos hicieron la prueba, seguimos trabajando como que nada, con la incertidumbre que si somos positivos y no. Estamos aquí con el doctor Omar Videa, estimada amiga enfermera, estamos aquí con el doctor Omar Videa, que seguramente usted debe haber escuchado hablar de él ya, en más de alguna ocasión. Sí, claro. Y está sorprendido el doctor Omar Videa porque dice, ¿usted tiene un compañero del centro de salud que salió positivo con COVID-19? Así es. ¿Y él ya está aislado? Él se aisló cuando empezó con los síntomas. El examen se lo hicieron creo que hasta
9 días después de los síntomas, le entregaron el resultado 10 días después y le hicieron ya nuevamente la otra prueba. ¿Y la otra prueba cómo está? No le han entregado todavía el resultado. ¿Y a ustedes le han hecho alguna prueba rápida? No. Obviamente los responsables ahí de la zona saben de que ustedes, que un compañero del centro de salud salió positivo. ¿Hace cuánto fue el diagnóstico del contagio del compañero? Fue como, el contagio fue a principios o a finales del mes pasado. Y el diagnóstico creo que fue como a mediados del mes. O sea, más o menos, pongámosle, el 15 de mayo le dijeron que estaba positivo, o un poquito antes. Creo un poquito, no, después del 15. Lo que pasa es que ya le hicieron la otra prueba porque como es 16 días después de haberle hecho la primera y el resultado llega 10 días después. Ah, sí, claro. Claro, es decir, le hicieron la prueba, pero el resultado salió como a mediados de mayo. Así es. Y les decía, obviamente las autoridades ahí locales saben de esta situación y ustedes han solicitado sí, lo saben. Lo saben, nosotros incluso llamamos, preguntamos qué íbamos a hacer nosotros y nos dijera que si queríamos que fuéramos al colegio de ingenieros. Mi compañera y yo, que somos los contactos más cercanos a ella, quisimos ir, pero nos dijeron de que no había hisopos y que las pruebas son para personas que tienen los síntomas. Y que si no nos hacíamos las pruebas, que siguiéramos trabajando. Conceptos erróneos, definitivamente. Cuando usted ha estado en contacto con una persona confirmada por COVID-19, es obligatorio hacerle la prueba. Me solidarizo con usted por la situación que está pasando, porque está cumpliendo un papel, de hecho, atender a pacientes, pero no se puede sobrepasar en el sentido de el cuidado que usted debe de tener. Y quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted tiene seguro social? Sí tengo seguro social. Porque sería mandatorio, y yo creo que las autoridades del Seguro Social estarían en toda la disponibilidad a que el día de mañana se le pudiese tomar una prueba. De hecho, por el bienestar suyo y por las personas que conviven con usted y por los pacientes que también tienen contactos, es importante definir, porque usted puede estar asintomática, pero puede ser portadora del virus y con la capacidad para poderlo transmitir. El hecho de que no tenga síntomas es algo erróneo en este momento, cuando estamos en pleno ascenso y camino a la fase 5, hablar de que una persona que no tiene síntomas y que ha tenido contacto directo con una persona confirmada no amerita hacerle la prueba. Creo que es inaudito lo que se acaba de mencionar y realmente usted pone al descubierto la realidad del país. Así es, yo estuve con cierto malestar, aún no sabía que mi compañera estaba mal. Yo estuve 3 días, un día con dolor de espalda, 2 días más con un fuerte dolor en el cuerpo. El lunes me presenté a trabajar, fue cuando ella me llamó y me dijo, me siento mal, no puedo ir. Yo trabajé normal toda la semana. El jueves, que yo estoy en el baño lavándome el cabello, ya no tenía olfato, no le sentí olor ni al jabón ni al champú. ¿Tiene síntomas? Y esto pasó sin que pasara nada. Fue una semana muy difícil para mí. No permitía que mis hijos se me acercaran, que mi esposo se acercara. Pero ya ahora creo que al ver que mi compañera ya ha mejorado, entonces como que ya es un poquito más relajada. ¿Y va a ir al Seguro Social a hacerse la prueba? Tiene que ir a buscar que le haga la prueba rápida, al menos. Nosotros con la otra compañera investigamos con una de las compañeras que también trabajó con nosotros y nos dijo que de igual manera están limitando porque es con los síntomas y nosotros ya no tenemos síntomas. Le ofrecemos nuestra colaboración, vamos a hacer gestiones con el Seguro Social, ya que usted es una asegurada beneficiaria de la Seguridad Social en el país,
y vamos a hacer gestiones para que el día de mañana, vamos a tomar los contactos, para que el día de mañana se le tenga que hacer la prueba. O sea, no por el hecho simple de que es un personal de salud, no solamente es por eso, sino que es usted una persona que ha tenido contacto directo con una persona que ya, con un paciente que se ha confirmado por COVID-19, que usted estuvo en determinado momento sintomática y por sobre todo de esto, que no ha tenido ningún abordaje. ¿Sabe cuánto tiempo va a esperar para que esa prueba se vuelva positiva? Hasta un mes el que no toma tratamiento. Hasta un mes. Y aquí en Honduras hay casos que han llevado más de un mes, hasta 40 días, para que la prueba le salga negativa. Y es hasta ese momento que puede exponerse o salir nuevamente a realizar sus funciones. Del contrario, mientras esa prueba esté positiva, tiene todavía carga viral y es potencialmente un ente de contagio. Estimada amiga, agradecemos mucho que usted haya aceptado conversar con Noticieros hoy mismo. O sea, la intención del noticiero, y eso yo quiero que quede claro, porque ahí después nos caen encima, aquí mostramos los dos lados siempre. O sea, aquí no se trata de mostrar un lado negativo o sobre el lado positivo, porque aquí ni somos relacionadores públicos del gobierno, ni somos enemigos acérrimos del gobierno. O sea, no se trata de eso. O sea, se trata de que en muchas ocasiones este tipo de situaciones que se dan, en muchas circunstancias, este tipo de casos que se dan, no se dan cuenta por otros medios. Entonces, ese es el trabajo nuestro, mostrarlo para que le busquen solución a este asunto. O sea, de eso se trata, de contribuir en la solución de los problemas. Y así como yo les dije al inicio, aquí se ha mostrado todo, lo bueno como lo que no es bueno y lo que no está bien hecho. Y esto no está bien hecho. Se trata que se le dé una atención prioritaria a este personal de salud en el cuidado de ellos. Y así como vamos a seguir mostrando las cosas que se están haciendo de manera correcta, de manera positiva, por supuesto, y que contribuyen a frenar, a intentar frenar y hacerle frente a este monstruo como esta pandemia. Sé que es difícil y es un harto trabajo hacerle frente a este asunto, pero también tenemos que mostrar este tipo de cosas para que se le dé solución y para que esto no se repita en otros centros de salud, donde se requiere el personal, la protección del personal y el medicamento para frenar la diseminación del virus, para que los pacientes no lleguen graves a los hospitales y no ocurra lo que nos estaba diciendo el epidemiólogo de Sinajer, que podemos llegar allá a la fase 5 donde los hospitales estén abarrotados, y él decía, los hospitales están abarrotados y podemos llegar al momento de que ya la capacidad de respuesta, la capacidad del sistema de salud no dé respuesta. Es precisamente a eso lo que no queremos, eso es lo que no queremos llegar. Y hacemos este tipo de llamados para que efectivamente eso no ocurra. De nuevo, muchas gracias y vamos a procurar ayudarle esta misma noche para hacer los contactos a través del doctor Videa y se le pueda solucionar esa situación que tiene usted ahí en el centro de salud y por supuesto con sus compañeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Gracias por tomarnos en cuenta. Gracias. Por supuesto. Siempre cuenta con nuestro apoyo y admiración. Ya regresamos. La noticia positiva es presentada por Claro. Sigamos conectados con doble navegación en tu plan postpago. Bajo todas las medidas de bioseguridad como corresponde, hoy fueron entregados los primeros 90 de 195 títulos a los nuevos profesionales de la medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Estos son los detalles. Con el distanciamiento social y respetando todas las medidas de bioseguridad, las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula entregaron hoy alrededor de 90 títulos de 195 a médicos generales, especialistas, licenciadas en enfermería y odontólogos. Era un momento muy crucial, muy importante en sus vidas, pero no podíamos hacer una ceremonia como lo merecen, pero tratamos en lo posible hacerle la entrega de los títulos. Hay 11 de las especialidades de medicina, odontología, enfermería y médicos. A pesar de no estar al lado de su familia en este momento tan importante por la pandemia, Eneida Díaz recibió con alegría su título de médico, por el cual se esforzó por 11 años. Estamos muy felices de poder culminar esta etapa en nuestra vida y muy agradecidos con Dios, con nuestros compañeros, nuestros padres que nos han apoyado en todo este proceso, nuestra familia, esposos, tenemos hijos. Karen Rodríguez asegura que ya con el título de médico en sus manos está lista para servir al país en esta pandemia por COVID-19. Para la población que sepa que nosotros estamos a disposición, en el caso de nosotros somos pediatras, estamos dispuestos por la vida de nuestros niños.
Cabe destacar que, según las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, el 90% de los graduados ya tienen un trabajo para ejercer su profesión durante y después de la pandemia. Jason Maldonado, Noticieros Hoy Mismo. La noticia positiva fue presentada por Claro. Sigamos conectados con doble navegación en tu plan postpago. Una apertura inteligente, responsable, regionalizada, prudente, disciplinada, ordenada, precisamente a raíz de esta crisis económica que atraviesan las empresas, es lo correcto. Así lo ha solicitado hoy la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida. Estos son los detalles con Naún Monge. La reapertura inteligente se ve como positivo en la ciudad Puerto de la Ceiba para poder recuperar la economía ante esta emergencia por coronavirus. Eso es bien importante porque hoy en día el golpeado fuertemente por esta pandemia, por esta cuestión, es la empresa pequeña, la MIPYME, y esa es la que tenemos que ir viendo de ahorita cómo apoyarla. Por ahí vienen un par de proyectos para ver la parte de los instructores, porque sabemos de que la pandemia es nueva, es un tema nuevo en el cual todo el mundo estamos aprendiendo cómo manejar. Algunos comerciantes han optado a habilitar sus negocios ya con todas las medidas de bioseguridad, con el propósito de poder mantener sus empresas. Difícil para todos, pero no es imposible. Si todos tenemos voluntad y todos ponemos de nuestra parte, esto va a caminar bien, solo es que nos pongamos a trabajar desde ya, como lo estamos haciendo nosotros. En las próximas horas se tendrá una reunión con más de 100 pequeños microempresarios que podrían habilitar sus negocios cumpliendo con todas las medidas tal y como lo establecen las autoridades de salud. En La Ceiba, Naún Monge, Noticieros Hoy Mismo. Vamos a un corte comercial en el noticiero. Cuando regresemos, el doctor Omar Videa y la explicación de todos los jueves con las gráficas de lo que ha pasado en esta semana número 11 con COVID-19 en Honduras. Semana número 11 que terminó ayer miércoles. Hoy jueves ya es la semana, estamos comenzando la semana número 12. Es correcto, ya estamos iniciando ese camino hacia el ascenso. Ya regresamos. En el escenario de mayor expectación, porque es aquí, en el laboratorio de diagnósticos clínicos del Seguro Social en la capital, donde se procesan un importante número de pruebas, no solo rápidas, sino que también las pruebas PCR para confirmar si una persona está contagiada o no de este nuevo coronavirus. ¿En cuánto tiempo estaríamos teniendo ese resultado? Anda en aproximadamente unos 10 minutos. Se introduce el hisopo. ¿Cuánto se debe de introducir el hisopo? ¿Cuánto lo introducen? Llega hasta la pared de la nasofaringe. No estigmaticen ni al personal médico ni a aquellas personas que están infectadas. O sea, me deja helado con lo que me dice. O sea, a 2 semanas después de entrar a la fase 5, y la fase 5 es el momento de colapso del sistema sanitario. No podemos permitirnos llegar a la fase 5, en la cual ya hay un desbordamiento de casos. Solo 30-30 y nadie más. Gloria Ondina Cubas está en San Pedro Sula. Gloria, que tuvo un exitoso paso por Noticieros Hoy Mismo durante muchos años. Todavía recordamos a Gloria, que ahora está, bueno, desde hace también cuánto tiempo, Gloria, ya en la Loto. Edgardo, buenas noches, es un gusto saludarle desde San Pedro Sula. Esta vez, pues, a través de mi cargo en Loterías Electrónicas de Honduras, Loto, soy jefe de Relaciones Públicas y pues ya hace 4 o 5 años, si no me equivoco, estoy acá. Muy bien, pero siempre recuerdo Hoy Mismo usted, ¿verdad? Claro que sí, yo siempre pendiente de las noticias de Hoy Mismo, porque usted sabe, es mi pasión. Así es, yo lo sé muy bien. Y siempre nos hará falta su profesionalismo, su dedicación, como pocas en el noticiero Hoy Mismo. Gloria, bueno, ahora en la Loto, y la Loto entiendo que esta noche tiene una buena noticia. Edgardo, déjeme decirle que volvemos con la diversión de nuestros juegos. Hemos estado ausentes durante todo este tiempo siguiendo las normativas a nivel nacional, todas las normas de seguridad, de bioseguridad, de salud. Y bueno, volvemos con la diversión de nuestros juegos. Ya es el momento y ese momento ha llegado. Es el día de mañana, 29 de mayo, a partir del sorteo de las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana se reactiva la Loto.
Ese sorteo de las 9 de la mañana. Así es. Ese sorteo de las 9 de la mañana, ¿cómo se llama? Sorteo de las 11 de la mañana, Edgardo. Recuerde que nuestros juegos son a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Mañana vuelve toda la diversión de los juegos electrónicos de Loto, toda esa plataforma de juegos regresa mañana. También estamos en línea en juega.loto.hn, así que a todos nuestros jugadores a nivel nacional que han estado pendientes preguntando en nuestras redes sociales cuándo volvemos, pues ya mañana llega ese momento. Déjeme decirle que también durante todo este tiempo de ausencia hemos estado ayudando a través de nuestras acciones de responsabilidad social. Hemos estado entregando alimentos, desayunos en hospitales públicos en Tegucigalpa y San Pedro Sula a través de un food truck. Hemos estado también entregando agua en diferentes colonias de Tegucigalpa donde sabemos que hay escasez, y al mismo tiempo hemos entregado víveres a instituciones que ayudan a personas con discapacidad. Así que Loto, de esta manera, como una lotería, una empresa de loterías legales, está ayudando a Honduras a través de acciones solidarias. Muy bien, entonces me dice, mañana comienza ya de nuevo la Loto, todos los puntos de venta van a estar abiertos a nivel nacional, Gloria. Así es, a nivel nacional todos los puntos de venta que están disponibles para nuestros jugadores pueden llegar. Ellos tienen todas las medidas de bioseguridad. Al mismo tiempo le pedimos a nuestros jugadores prudencia y que conserven todas las medidas de distancia social para que puedan ser parte de la diversión de los juegos del Loto. Muy bien, gracias Gloria, y felicitaciones de nuevo. Gracias por lo que han hecho y qué bueno que ya vuelve la Loto. Gracias, invitados todos a partir de mañana a las 11 de la mañana en esa reapertura de los sorteos a las 11 de la mañana. Muy bien, gracias. Gloria Ondina Cubas. Muy bien, la primera gráfica dice porcentaje de casos COVID-19 por departamento de Honduras. Doctor Videa. Correcto, ahí vemos cómo el departamento de Francisco Morazán ha presentado un ascenso, ya que en las primeras semanas estuvo menos de un 10% el porcentaje del total de casos, y actualmente ocupa el segundo lugar con el 19%, manteniéndose siempre el departamento de Cortés con 64% y los departamentos como Lloro y Atlántida ocupando el tercero y cuarto lugar respectivamente en el número de casos. Sigue siendo, gracias a Dios, el departamento aún sin reporte de casos positivos por COVID-19. Distribución de casos de Honduras por edad. Me sorprende, doctor, que está bajando el promedio de edad de casos en el país, sí, de positivos. Creo que hace una semana era 40 años y ahora es 38 años. 38 años. Estamos viendo cómo igual el porcentaje en población infantil se sigue manteniendo en esos márgenes de 10%. Y sigue siendo la población entre los 20 y los 50 años que ocupa el mayor porcentaje de número de casos, esto producto a la exposición que están teniendo las personas desde el punto de vista laboral principalmente, y son las personas que más salen a abastecer a sus familias, pero que lógicamente están teniendo mayor riesgo de contagio, y lo estamos viendo ahí en lo que se representa en la gráfica. Distribución de casos por semana de COVID-19 en Honduras. Ahí vemos, desde la semana 1 hasta la semana número 11. Número 11. Vemos ese ascenso sostenido que se ha mantenido desde la semana número 7. Semana número 7 que fue el 29 de abril. Desde el 29 de abril y ahora a un mes, vea cuánto se ha incrementado el número de casos. Prácticamente tenemos casi 4,000 casos en el mes de mayo, porque vemos cómo esa curva ha ido ascendiendo y rompió hasta los pronósticos la curva esta semana. O sea, nos quedamos cortos con el pronóstico. Sí. Se apostaba, lógicamente se incrementaron el número de del Seguro Social también. Sí, el Seguro Social. Aquí el doctor Umaña, ¿se sí, acuerda? Correcto. En el Seguro mostramos uno a principios a mediados de marzo, creo, por ahí, y luego hace un par de semanas también, ya con una proyección hasta junio. Que iba a andar aproximadamente en este número para el mes de junio. Sí. Y se ha adelantado. Y se sobrepasó. Habíamos hablado de que sí, efectivamente. Que esta cantidad la tendríamos en junio. Sí. Y aquí a mediados de junio. A mediados de junio. Y habíamos dicho acá que íbamos a cerrar el mes con un acumulado de 4,000. Pero se sobrepasó, el mes no ha terminado y seguimos viendo el incremento que está teniendo. 1,540 casos nuevos, que representa un aumento de esta semana en comparación a la semana número 10, a la semana anterior, de un 81%.
Ese es el aumento que tuvimos y ha sido uno de los aumentos. De jueves a jueves aumentamos un 81%. 81%. En una tan sola semana, y eso nos hace que veamos que esa curva cada vez se vuelve más vertical, se vuelve más ascendente, y es por ende de que trae las consecuencias que hemos estado viendo a nivel hospitalario, el incremento de casos. ¿Perdón? Sí, y ahí vemos en la siguiente, distribución acumulada de COVID-19 Honduras. Ve el reflejo. Ahí estábamos hablando del 29 de abril, semana 7, 771 pacientes. Y ahora estamos completado 4 semanas en este mes y tenemos 4.752, como lo decíamos anteriormente. Estamos hablando de 4.000 casos que se van a superar en tan solo un mes, en el mes de mayo. 4.000 casos en el mes de mayo. Vea cuánto ascenso hemos tenido en este mes conforme han ido pasando las semanas y vemos que pasamos de 3.100, que ya era un número considerable, pasamos a tener 4.640 en tan solo una semana en el acumulado de la distribución de casos de COVID-19. Por ejemplo, y el dato de hoy es de 4.752. 52, hoy jueves que comienza la semana 12. La semana número 12. La semana 12 comienza... A ver, doctor, la semana 12, hoy jueves, comienza con 4.752, el dato que nos dio Sinajer. 196 personas fallecidas. Correcto. El tema de la letalidad. Y lastimosamente vamos a cerrar con esta proyección, lógicamente vamos a cerrar el mes de mayo con 5.000 casos. Eso iba. 4.752, mayo termina el domingo, obviamente vamos a pasar de 5.000. Vamos a superar. Si hoy jueves estamos en 4.752, en la próxima jueves estaríamos... Bueno, lo que pasa es que esta proyección debe ir de acorde al incremento del número de pruebas. O sea, para hacer los cálculos, usted requiere tener 1.000 pruebas. 1.000 pruebas es obligatorio. O sea, si usted me pregunta hoy, para llevar la misma velocidad a la cual nos han llevado este reporte de casos, porque cada semana tienen que irse incrementando como se han ido dando, ¿cuánto es lo el cual número es positivo? de pruebas? Sí. Ojo con esto, también aquí nosotros al inicio estuvimos cuestionando con el doctor Videa que teníamos 60, 70, 80 pruebas diarias. De hecho, y estuvimos promoviendo que se hicieran una sinergia con los laboratorios privados. Correcto. El gobierno se ha puesto las pilas en ese sentido y ha habilitado un nuevo laboratorio también allá en San Pedro Sula para que las muestras no vengan hasta acá, Tegucigalpa. Eso ha permitido que se incrementen. La universidad se ha involucrado también en el norte y esto con laboratorios en San Pedro Sula, con laboratorios privados también aquí en Tegucigalpa, más los de virología del gobierno, ha permitido que incluso hemos llegado a rozar los 700. Sí, y de hecho hemos cerrado la semana con 4.243 pruebas en la semana. Creo que es la semana que más pruebas han hecho. Sí, totalmente. Hubieron alrededor de 3.400. Lo cual es positivo. Pero para llevar un ritmo correcto y tener pruebas. una realidad Es obligatorio. Es obligatorio. Ya esto nos dice obligatorio hacer 1.000 pruebas. Porque haciendo 1.000 pruebas, el dato para la siguiente semana, si hacen 1.000 pruebas son 2.787 casos nuevos. Eso es el pronóstico matemático, que no ha fallado semana tras semana. Si nos hacen 1.000 pruebas, espere 2.787 casos. Eso es la proyección en relación a lo que se llama factor exponencial, porque ha tenido un incremento esta semana que hace que los valores pronósticos a la siguiente sean mayores. Son 1.200 casos más los 1.500 que ha venido manejando en promedio. Distribución de Cortés y Francisco Morazán. Cortés está en rojo, Francisco Morazán en azul. En el departamento de Cortés sí hemos visto un incremento significativo. Han sido 1.051 casos nuevos. Pero doctor, o sea, si en una semana que Cortés... Había descendido. Había descendido, sí, mire, de 535, 364 reportados, sube a 1.051. Sí, el número que habíamos analizado la semana anterior era la efectividad que había tenido el cierre. ¿El cierre total? Sí, el jueves pasado habíamos analizado que ese 364 era producto de las medidas que se habían adoptado del cierre y había visto reflejado 2 semanas después el descenso de los casos. Y no queremos decir con ello de que hay que aplicar una medida similar, sino que vea que la contención de una u otra manera tiene una respuesta, porque usted tiene que analizar las acciones tomadas 2 semanas posteriores, pero lógicamente ya tenemos 2 semanas en relación a las salidas de un dígito. Y yo creo que de alguna manera esto de que se haya establecido la salida de un solo dígito a nivel nacional es lo correcto y es lo que se debe mantener. Sí. Porque ya se está hablando de la reapertura económica y yo insisto, este es
aunque uno se siente entre la espada y la pared con este tema, pero mire, doctor, son casi 4 millones de hondureños que viven del día a día. Las empresas están a punto de quebrar. Yo no sé cómo van a hacer con el pago del 14º. Sí. Es decir, es una cosa complicada realmente. Difícil. Entonces, en este sentido, hemos insistido aquí en el noticiero. 2 cosas. Uno, mantener eso de la mascarilla, la protección personal, atender esta con disciplina, el hecho de no salir si no le toca. Así es. Mira cómo nos está diciendo el epidemiólogo jefe de SINAGER, él mismo, voz oficial del Estado. Gobierno, la voz oficial nos está diciendo, mire, esto va a peor. Así es. Porque vamos a entrar en la fase 5, que es donde se puede, no digamos colapsar, pero sí abarrotar los hospitales. Saturar, abarrotar los hospitales. Y aquí llega un momento en que usted va a querer o necesitar un hospital, un ventilador, una cama, UCI, y no se va a tener porque está lleno. Entonces, en este sentido, las medidas de bioseguridad, la mascarilla, el no salir, el distanciamiento social, el respetar el confinamiento, la salida de un solo dígito, eso es primordial. Sí. Y que cada empresa también establezca sus medidas de bioseguridad. Eso está clarísimo y solo así es la única manera que esto pueda caminar. Y de igual manera hemos propuesto de que se dé una apertura con un número de empleados reducido. También es importante eso. O sea, no es que todos los empleados van a salir a trabajar. Creo que con el 25% de las empresas que se autorice en determinado momento aperturar, porque yo considero que la apertura debe de ir acompañado también de dotar a los centros asistenciales del tratamiento. Claro. Porque si usted ya tiene un tratamiento que está dando a todas luces resultados, pues lógicamente tiene un respaldo en relación a enfermar. Pero si no hay tratamiento, lógicamente el riesgo es mayor. Entonces, creo que una apertura inteligente, yo he dicho un eslogan que sin maíz no se puede aperturar el país. Así es. Y para reabrir el país necesita maíz. Así es, correcto. Porque si maíz en todo el país. Sí, porque si no estamos sometiendo a un riesgo. Y es importante también decir que aunque la decisión puede ser el 1 de junio, puede ser más adelante, la fecha que sea. Así es. Puede ser, como usted decía, por regiones donde hay menos casos de COVID, por ejemplo. Mayor porcentaje. Sí, ¿perdón? Mayor porcentaje de empleados que se pueden dar servicio, pero en estas ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa, las empresas deben de hacer esos pilotajes, esas pruebas, para dar la funcionalidad con un porcentaje del 25%. Creo que es prudente, bajo esa porque eso condición. reduce el personal y reduce el grado de exposición y, bueno, la certificación de los empleados también, de que cuando se incorporan a estas funciones, ya que se desconoce de dónde vienen, de dónde proceden, pues realizar las evaluaciones pertinentes para certificar que ellos están libres del virus. Y esto se tiene que entender también, que el hecho de reabrir ciertos rubros en ciertas zonas, esto no va a implicar un cambio de lo establecido en la cuarentena. La salida será con un solo dígito. Es correcto. No es de que todo el mundo sale a la calle, no es que todo el mundo sale a trabajar, ya lo ha dicho el doctor Videa, será por sectores, será por regiones y será con ciertas limitantes, es decir, en la cantidad de colaboradores o empleados en una empresa. Y además no es que la ciudadanía va a poder salir, sino que esto va a seguir con un solo dígito y es lo correcto. Es totalmente correcto lo que usted ha dicho. Las personas, muchas, con esto de la apertura de la economía, imaginan que se va a quitar el toque de queda. De hecho, no, lo desconocemos, pero la recomendación que se ha hecho en los diferentes foros y aquí mismo es que debe seguir. Que la posibilidad de consumo es para el dígito que le toca salir, o sea que mañana será el 0, aunque esté abierto 20 comercios y ahora están abiertos 5 y que después van a estar abiertos 20, bueno, el 0, los dígitos 0 de mañana son los que estarían autorizados a consumir, pero no sacar a la población. Decía algo ayer el ministro de Trabajo aquí en el noticiero, que lo entrevistamos, al ministro Carlos Madero, este asunto de los pilotajes, así como las pruebas, pilotos de ciertos negocios para ir abriendo de nuevo han resultado positivos. Y han habido algunos casos aislados de que se han encontrado personas con prueba positiva y se ha aislado. Pero es que, doctor, eso es normal. Pero es que usted se encuentre con un contagiado de COVID-19, eso debe y será lo más normal del mundo. Así es. O sea, aquí uno no tiene que ser ni pesimista ni negativo en relación a este tema. O sea, desde el principio, usted lo dijo, en el primer programa que hicimos en 30-30, recuerda usted a principios de marzo, yo insisto en esto porque
ya hay un antecedente en función, y hay un antecedente, hay una referencia sostenida en el planteamiento que hemos tenido, tanto en 30-30 como en hoy mismo. Esto nos va a afectar a todos tarde o temprano. Así es. Lo que queremos evitar es que nos afecte a todos de un solo. Que nos afecte de un Porque solo y si que no nos tengamos afecta a cómo todos de un solo, tratarlos. vamos a tener que abarrotar los hospitales y ahí ningún sistema de salud se va a dar abasto para atender a tanto paciente. Ese es el punto. Sí, correcto, porque en la medida... Esto se tiene que ver con normalidad. Todos nos vamos a infectar. Sí. Que hay un caso allá en tal colonia. Que hay un caso allá en tal barrio. Que hay un caso allá en tal empresa. ¿Cuál es el problema? Eso va a pasar. Lo que pasa seamos es que solidarios, seamos respetuosos. Sí, apoyemos también en lo que está ocurriendo. A la persona que tenga alguna... Porque hoy son ellos, mañana somos cualquiera de nosotros. Así es. Así es. Todos podemos enfermar, estamos expuestos. ¿Por qué estamos expuestos? Porque por diferentes funciones tenemos que estar en un consultorio o informando, llevando opinión. Entonces, el hecho de salir de nuestros hogares nos está llevando a esa Coto, condición. por ejemplo, ¿cuántas medidas de seguridad no ha tomado Coto? ¿Cuántas? Pero un descuido, decía él que un dinero, que no sé qué, que un vuelto. Eso pasa. Claro, hay que tratar de evitar que no ocurra, pero es un detalle que usted diría a veces hasta sin mayor riesgo, ¿verdad? Así es. Pero ese virus es feroz. Sí, lo que pasa es que lo bueno de ahora, sobre todo esto malo que nos ha ocurrido, que está el maíz. Que esté el maíz, con los efectos. Lo bueno es que hoy está maíz y está catracho. Sí, y eso en lo y yo personal, creo que de alguna manera, y yo creo, sin temor, bueno, usted es el experto, pero no quiero asumir cosas que no. Pero yo creo que, si bien es cierto, estamos ya cerca de los 200 fallecidos en relación a la cantidad de casos, creo que más personas habrían fallecido, más personas estarían más complicadas si no hubiera maíz y si no hubiera catracho. Ahí hay una gráfica adelante que le va a explicar y nos va a explicar a todos de cómo entonces está esa parte de la letalidad cuando habían pocos casos y cuánta gente Buena se moría noticia, en el país. bajó Francisco Morazán, ¿verdad? Sí, Buena no para noticia. confiarse, porque generalmente cuando baja una semana, la siguiente sube. Muy bien. Mucho cuidado. Letalidad sigue siendo... por género, sí. el femenino se ha aumentado más y se ha reducido el masculino en relación a 33% femenino y 67% masculino. Hace 4 semanas estaba la relación 20% femenino, 80% masculino. O sea, lógicamente la mujer ha incrementado en relación al número de casos y eso hace también la probabilidad de fallecer lastimosamente. Porcentaje de letalidad de COVID-19 según rango de edad en Honduras. Ese dato... 11 semanas después. Ese dato es muy importante porque vemos... 58.6 años, es el promedio de las personas que han fallecido. Correcto, y el 43% en las edades comprendidas de 61 a 80 años. O sea, no es el porcentaje que más enferma, pero cuando enferma tiene mayor probabilidad de fallecer. Es muy cierto, todos tenemos ese riesgo si enfermamos de COVID-19, pero en el país se está viendo este dato interesante. Es decir, en la segunda gráfica decía, la mayor cantidad de casos estaba entre de contagiados los 20 y 50 años. Está en un promedio 38.8. 38. O sea, ¿la está? Muy bien, sí, ahí está. Correcto. Sí, muy bien, gracias. Partimos aquí. 38.8 es la edad promedio de contagiados. De contagiados. Vamos a la otra gráfica. El 43% de las personas que han fallecido por COVID están entre 61 y 80 años. Y solo representaban este grupo el 12%. El 12.22% de los contagiados. De los contagiados. Y solo el 12.22% de contagiados, pero representa el 43% de los fallecidos. Por eso le da una tasa de letalidad por edad de las personas mayores de 60 años del 17%. Esa es la tasa de letalidad actual en relación a el número de fallecidos. Entonces, lógicamente, su sistema inmunológico, las comorbilidades no bien tratadas o descontroladas, porque padecer una enfermedad no implica que usted vaya a ponerse en riesgo de manera directa por padecerla, sino que el descontrol que se ha encontrado en las personas cuando se presentan a hospitalización, se ve que tienen su diabetes descontrolada, su hipertensión descontrolada, eso incrementa mucho más el riesgo a padecer estas condiciones. Letalidad de COVID por departamento. La letalidad 154 en Cortés. 154 en Cortés, hemos visto un incremento del número de casos de la letalidad en Francisco Morazán. Tenemos 13 casos y ya vamos a ver cómo se ve reflejado. ¿Se acuerda, doctor, que hablábamos siempre de Lloro y Atlántida con usted? Desde el inicio hablábamos de Lloro y Atlántida, hay que ponerle ojo a eso. Sí, porque siguen ellos, la cantidad, vea la relación.
El número de casos por departamento se relaciona también en las posiciones para ver la letalidad. O sea, si usted más enferma en el departamento, más fallecidos va a tener. Y esa relación es así. Porque alguien puede creer, sí, la tasa de letalidad va a descender porque en Corteja hay mucho más casos. No, ahí se ve, ahí está esa gráfica que le pone el número total y luego vamos a hablar de los porcentajes por departamento. O sea, el hecho de tener más casos expone a un número mayor de fallecidos también. Eso es muy importante. Y distribución de decesos, ¿esa es verdad? Sí, en la distribución de decesos vemos cómo en esta semana, número 11, los casos han aumentado, sin duda, pero han aumentado en función de dos factores. En primer lugar, tenemos que decir... Esto es importante, lo que va a decir el doctor. En primer lugar, ¿por qué han aumentado los decesos? En primer lugar, hay una mora. La mora sigue manteniéndose. Es una mora aproximadamente de 7 días. En promedio, porque la cantidad... ¿Mora de 7 días en el reporte? En el reporte. ¿En el reporte de contagiados? De contagiados, de recuperados y de fallecidos. Y de fallecidos también. Estamos de acuerdo. Han habido incremento de muertes en el país en la última semana. Eso sin duda alguna, en esta semana no podemos decir que no se han muerto personas y que probablemente algunas no se han confirmado y a través de las pruebas se van a dar después. En el Toras han muerto 9 personas entre el martes y hoy jueves. Sí. Entonces, ¿por qué? Pero estaban en cuidados intensivos. Sí. Mucho, y me decían los expertos ahí, me decían las autoridades, que mucho tiene que ver con la llegada tardía del paciente al hospital, ¿no? Ese es un punto, pero la llegada tardía también se acompaña de la ausencia de un tratamiento temprano. Ese es un punto también. Porque si yo no tengo cómo tratarlo en mi comunidad, si no le puedo dar el maíz, ni mucho menos el AAA, bueno, si miren el centro de salud, si ni mucho menos la ambulancia, porque lo tengo que trasladar en un carro paila. Miren la señora del centro de salud, ¿verdad? En San Pedro Sula, hay un centro de salud allá en el interior del país. Yo entiendo, hay equipos de atención comunitaria, hay equipos de atención de respuesta rápida en las comunidades y organizadas con los patronatos en los municipios para atender las aldeas. Los alcaldes están haciendo una excelente labor, pero todo al final tiene que ver con tener acceso al maíz, al tratamiento. De eso se trata. Entonces, porque si dice no la enfermera, yo lo sirve. atiendo con mucho amor, yo lo atiendo y quisiera tener el medicamento para dárselo. Ese es el kit del asunto, tener el tratamiento. De nada sirve diagnosticar o sospechar COVID-19, saber cómo tratarlo, pero no tener cómo hacerlo. De nada sirve, se queda en el puro conocimiento, pero no es efectivo. Entonces, antes de concluir con esa gráfica, mencionarle otro aspecto. Se tuvo 28 fallecidos en la semana número 10, con 850 casos. Se tuvo 43 fallecidos con 1.540. Si hacemos una relación, lo que se pudo haber esperado es un incremento al 50%. 56 fallecidos era el pronóstico de esta curva, porque hay pronósticos de fallecimientos también. Usted puede calcular el pronóstico de fallecidos. El pronóstico de fallecidos con el número en función a la semana anterior le daba 56 fallecidos. Eso no es el pronóstico. Tenemos 43, pero en 1.540 casos. Letalidad por semana en Honduras. La letalidad, ahí usted la puede ver porcentualmente. ¿Bajó? Esta es una realidad. Tenemos el 2.7. Eso nadie lo puede soslayar. Vea lo que ocurría entonces. Vuelvo a esa fatídica semana número 6, 22 de abril, 16 fallecidos, 93 casos, letalidad 17.2. O sea, que no se necesita tener tanto caso para que se le muera la gente a uno. Porque si no tiene el abordaje requerido, esto va a seguir en ascenso. Le pongo un ejemplo. Estados Unidos, la tasa de letalidad hace un mes era de 1.14. Pasé reconociendo ese trabajo en Estados Unidos. ¿Sabe cuánto es la tasa de letalidad en este momento? 5.80. 5.80. Y nosotros tenemos 4.17. O sea, como bien lo decía el doctor Miguel Sierra Hoffman, todos los países cuando comienzan a aumentar el número de casos, comienza a aumentar la letalidad. Comienza a aumentar la letalidad. Y ese es el pronóstico para Honduras. O era el pronóstico para Honduras. Pero vea este dato. Tenemos el 2.7 por el acumulado. Pero ¿esto es alentador? Es alentador. Esto es positivo, doctor. Es positivo. En este momento. Porque le voy a decir dónde ya no se convierte en positivo. Cuando nuestros centros asistenciales se saturen. Porque ahí puede tener usted el catracho listo, bien armado, consolidado con sus 5 fases en la estrategia. Pero ¿de qué va a servir si no va a haber una cama?
¿De qué va a servir tener catracho? ¿De qué va a servir tener maíz si el paciente o en el lugar no se le puede administrar? Entonces ahí la letalidad, y lo avisoro, para tomar medidas, porque para eso es, pero la letalidad puede incrementar. Así como va a incrementar el número de casos, en este momento, hasta que el sistema no se sature, la letalidad va a estar baja por el efecto del tratamiento. Pero cuando los centros asistenciales hospitalarios, hospitales regionales, que creo que es la estrategia que hay que fortalecerlos para evitar que se saturen estos centros de las principales ciudades, y cuando los centros de salud no tengan cómo administrar el medicamento, como no lo tienen en este momento, su gran mayoría, entonces ahí va a empezar a incrementar. Y la letalidad va a empezar a sumarse en datos superiores, lastimosamente, para la próxima semana. Tenemos 7 días para ahí donde usted decía, es bueno, es optimista, es positivo, el hoy. 2.7. Así es. Pero que me llamó la atención lo que decía el doctor Mario Mejía, el jefe de epidemiología del sector de epidemiólogos de SINAGER, la voz oficial de estamos a las puertas de la fase 5. ¿Cómo? ¿Se acuerdan del programa? Que ahí está una promoción que hicimos en 3030 allá en el laboratorio de virología del Seguro Social. ¿Qué fue lo que nos decía? ¿Con qué concluimos? Hay que evitar llegar a la fase 5. ¿Qué es esa? Que es donde ya este 2.7% puede disparar. Se puede disparar porque esa situación va a estar cuando se dé la saturación, cuando le digan a usted no hay cupo. Y en la medicina privada le van a decir no hay cupo. La clave para eso es el tratamiento en todos lados. En todos momentos. Y lógicamente, si ya toca que llegue al hospital, que haya una cama y le haya la disponibilidad de darle un tratamiento a este ciudadano para ver su recuperación. Sí. Pero la clave es que no llegue al hospital, doctor. Así es. Que no llegue al hospital. Ese debería ser el objetivo, no llegar al hospital. Hay mucha responsabilidad nuestra. Como usted dice, levante la mano si se siente mal. Así es. Levante la mano si tiene fiebre, dice el doctor Videa. Levante la mano si tiene malestar corporal. Levante la mano si tiene tos. Vaya y acuda al médico. Por otro lado, use las mascarillas. No salga si no tiene nada que hacer en la calle. Punto. Baje la mano y quédese en la casa si no tiene síntomas, si no ha tenido contactos. Quédese en la casa. Esa es nuestra responsabilidad, el uso permanente y obligatorio ahora de la mascarilla. Pero el lado del gobierno, esa es nuestra responsabilidad, pero el lado del gobierno es dotar las mascarillas y dotar de medicamentos los centros de salud. Punto. Eso es todo. Sí, y todavía no hemos llegado al colapso, entonces todavía nos queda unos minutos. Es cuando levantan en un partido de fútbol el tiempo extra que le van a dar. Ojalá que nos pongan 7 minutos y cada minuto represente un día en Honduras para poder actuar y que esos procesos se pueda dar la viabilidad para poder abastecer, porque la atención primaria es la clave. O aquel otro que dice hasta que empaten. Sí. Ojalá, largo partido para poder arreglar esta situación. Porcentaje de positividad de pruebas, con esta gráfica cerramos, porcentaje de positividad de pruebas de COVID-19 por semana. El 36%. La semana anterior, con los datos de SINAGER, era del 24%. Hemos subido la positividad de un 12% más en comparación a la semana anterior. Y eso es lo que nos arroja del por qué se incrementaron los casos significativamente. Porque con un pronóstico de 24 nos salían 1000 casos. Pero como la positividad aumentó, entonces siguieron incrementándose. Muy bien. Doctor, de nuevo, muchas gracias. Ha sido muy... Hay de todo en este análisis, ¿verdad? Sí. Hay cosas positivas, hay cosas que hay que hacer, cosas que hay que reforzar, cosas que aplicar, ¿verdad? Que no se están haciendo. Solo quiero concluir invitando a la población para el día de mañana. Vamos a dar la primicia en el noticiero matutino, si se me permite, de presentar el primer caso tratado con maíz con pruebas laboratoriales. En el día 7 de estar tomando el tratamiento, prueba PCR negativo. Bravo, doctor. Para los incrédulos. Excelente, muy bien. Ahí está el dato. Contento. Buena noticia esto me eriza porque vienen muchos casos que vamos a seguir recibiendo pruebas. Las pruebas se vuelven negativas al mes en promedio en Honduras y en algunos casos siguen esperando esa negatividad de la prueba. Pero en este caso, tratamiento comenzó el 17 de mayo y la prueba se realizó ayer y hoy tenemos el resultado con pruebas. Entonces vamos a presentar mañana los resultados de la prueba inicial, la prueba posterior, donde demuestra que con una semana, y recuerden que maíz son 10 días con el zinc, pero no se necesitan 10 días para poner negativo al COVID-19 y ponerlo de rodillas.
Excelente, doctor. Eso es motivante, eso es motivante. Eso es lo que nos hace que no nos vamos a detener. Y nos llena de orgullo y nos dice que no hay que rendirnos en esto. Y que ya esto con más razón debe quedar reglamentado, no sé si ya está por parte de las autoridades del gobierno, que maíz es el tratamiento que se debe aplicar y que el maíz debe estar en todos los hospitales, aquí en las ciudades, en las regiones y en los centros de salud. En 7 días, un positivo de COVID. Con síntomas de dificultad respiratoria inicial, con dolor en el pecho, tratado en la casa, día a día con ese monitoreo, logró salir. Y a las 48 horas no tenía nada de ese hombre. Demostrado con exámenes. En 7 días. En 7 días la prueba le salió negativa. En 7 días de haber iniciado el tratamiento, no de haberlo terminado. Porque nosotros le apostamos a que todo paciente que usa maíz a los 7 días tiene que estar curado. Porque usted el tratamiento termina, son 10 días. Son 10 días con el zinc. Con el zinc. Que va la ivermectina en dosis única, el microdacin 7 días, la citromicina 5 días y el zinc 10. Pero la postura o la hipótesis nuestra con lo que se ha demostrado en los estudios es que a los 7 días, por tarde, esa prueba está negativa. ¿Y qué significa eso? Un hondureño que mañana puede salir con toda la seguridad. Eso le iba a preguntar. Esa persona que sale negativa, 7 días después de estar con 7 días después de estar con maíz, ¿ya tiene inmunidad? Ya tiene inmunidad. Ahí están los anticuerpos de IgG que ya están positivos. Y con una IgM ya débil y con un PCR, que es un fragmento del virus. El PCR detecta fragmentos del virus y dice que no hay nada. ¿Esa persona le puede dar COVID de nuevo? No, no por los momentos, porque va a crear una inmunidad, que eso está en un proceso de estudio. Ya tenemos los primeros casos en China que ya llevan 4 meses sin COVID-19. El caso promedio, usted me decía, entre la primera prueba que sale negativa y la segunda que sale finalmente negativa, ¿cuánto ha sido? Sí, lo que se recomienda... ¿El promedio es 21 días. 21 al que mejor le va. Al que mejor le va 21 días. 21 días. Pero aquí en Honduras es de 28. De 28 días. Eso es lo que hemos visto en los casos. ¿Y lo que usted nos está anunciando hoy? 7 días y mañana estarán las pruebas porque ya están en nuestro poder. Acaba de salir el resultado. Mañana en primera edición, a las 7 de la mañana, el doctor Videa con esas pruebas. Ya regresamos. Esto ha sido todo por hoy. Junto con el doctor Omar Videa, les deseamos que pasen una feliz noche y sobre todo que estén bien. Este es el resumen de noticias. Estamos a punto de entrar a la fase 5 del COVID-19, que implica que hospitales estarán abarrotados. Así lo advirtió hoy el jefe de la unidad de epidemiología del SINAJER. En cuarentena, base naval de Puerto Cortés, porque 30 de sus miembros salieron positivos de COVID-19. En su segundo día de protestas, los taxistas exigieron un bono compensatorio y que les permitan trabajar. El gobierno definitivamente no los quiere escuchar. Quienes pudimos estar sobreviviendo, gracias a Dios que hemos pasado, pero hay compañeros que están en calamidad definitiva. Protestan pobladores en San Pedro Sula porque en medio de la pandemia han vuelto los apagones. Estamos organizándolo, es posible para quitar los contadores y irselos a tirar a las oficinas de H porque no aguantamos. En medio de estrictas medidas de bioseguridad, reciben su título graduado de la Universidad Nacional en el Valle de Sula. Segundo día de vandalismo y saqueos en Minneapolis, Minnesota, por muerte de afroamericano al ser arrestado por policías. Y de última hora, con los 112 nuevos casos confirmados hoy, ya son 4.752 pacientes de COVID-19 en el país, 4.037 activos, 519 recuperados y 196 fallecidos. Este fue el resumen de noticias.